Os mandamos un saludo muy cordial con ocasión de la presentación de la última edición de la newsletter de Laboral, Compensación y Beneficios, que corresponde al mes de enero de 2024, donde vais a encontrar las secciones habituales. En esta ocasión abrimos con un comentario que versa sobre el tan traído y llevado proyecto de Estatuto del Trabajo del siglo XXI, que ha vuelto a ser puesto en primera línea de enfoque, en primera línea de atención, una vez que forma parte del paquete de medidas de la coalición de gobierno en materia laboral. Lo que intentamos exponer en ese comentario es la necesidad de acometer ya una reforma integral, sistémica, estructural del Estatuto del Trabajo para las necesidades que plantea este siglo XXI, para los retos y desafíos que impactan sobre el mercado de trabajo y para la más eficaz ordenación del mercado, de la relación laboral, en esa búsqueda de equilibrio entre los intereses de trabajadores y de empresas. Una línea de equilibrio que no puede ser atendida, entendemos, parcelando, segmentando, fragmentando la legislación a base de reformas menores que tratan aspectos parciales, sino que merece ya, como os decía, un abordaje desde el andamiaje mismo de esa norma laboral básica, de ese código del trabajo. De manera que después de la metodología que entendemos adecuada para esa tarea ambiciosa, pero que también entendemos urgente, pues se hace un repaso por las distintas instituciones que han mostrado desajustes, desfases que requieren alguna reforma, pero una reforma con esa mirada elevada de conjunto, global, para conseguir ese equilibrio que desde luego ya se encuentra en un punto completamente distinto al que dio a luz la reforma del Estatuto en todos estos últimos momentos de modificación y desde luego en el texto original de 1980. De manera que hablamos de flexibilidad, hablamos de despido, se habla de la importancia que tiene la negociación colectiva como elemento nuclear que debe ser la fórmula idónea para el gobierno de las relaciones laborales, y hablamos también de la solución autónoma de conflictos, una materia que nos parece es una expresión de la autonomía colectiva que todavía tiene recorrido en nuestro sistema y a la que hay que dar continua preferencia. Después de las novedades legislativas, hacemos una reseña de algunas sentencias recientes que hemos considerado también de interés para vuestra lectura. Comenzamos con una del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León relativa a una materia también muy recurrente en la jurisdicción en estos últimos tiempos, sobre conciliación y solicitud de adaptación de jornada por motivos conciliatorios. En este caso, esa adaptación de jornada solicitada por una trabajadora es denegada por la empresa y así es también estimado como procedente esa denegación por parte del tribunal, en consideración a que no se estima suficientemente justificada la necesidad conciliatoria y en cambio sí se acredita la necesidad de la empresa o las dificultades de la empresa de proceder a esa denegación. Es una situación donde se comenta que la trabajadora ya tiene concreción horaria, ya trabaja en un turno sobredimensionado o trabajaría en un turno sobredimensionado para el que se están pidiendo ya voluntarios, y tampoco se acredita la necesidad de cuidado porque el otro progenitor y el régimen de teletrabajo podrían atender a esa necesidad conciliatoria. De manera que seguimos marcando fronteras en esta siempre insegura y muy casuística materia de conciliación. En segundo lugar, aludimos a una sentencia del Tribunal Supremo donde se establece, al hilo de otra jurisprudencia que también recordamos en este comentario, para declarar la procedencia de una extinción unilateral por parte del trabajador en supuesto de impago de salarios o de retrasos de salarios. El Tribunal establece criterios sobre la entidad, la frecuencia, la recurrencia de esos incumplimientos contractuales por parte del empleador para que se pueda justificar una medida tan, desde luego, decisiva como es la extinción unilateral del contrato por parte del trabajador víctima de estos impagos con carácter, como sabemos, indemnizado. Continuamos en una tercera sentencia con la Audiencia Nacional para aludir a una materia relativa a la sanción económica de importancia, por cierto, y en una sentencia que ha tenido bastante impacto en materia laboral, por una actuación impeditiva de la empresa, clara y manifiestamente impeditiva de la empresa, de la negociación de un plan de igualdad. Lo interesante de esta sentencia no es solo la cuantía o el importe sancionador de indemnización de daños y perjuicios que se concede al sindicato, que
queda acreditado que ha intentado de forma reiterada acudir a las negociaciones a las que ha faltado la empresa en sus deberes más esenciales, sino que a esa cuantía se suma también un método de cuantificación particularmente interesante. Se establece una sanción diaria para incentivar, para disuadir a la empresa del incumplimiento y, por tanto, para que pueda, digamos, tener en sus manos la posibilidad de cambiar la situación de no negociación y de incumplimiento, por tanto, de un deber importante. Y acabamos con una sentencia del Tribunal Supremo relativo a la procedencia de un informe pericial de carácter telemático para acreditar el incumplimiento de un trabajador, en este caso por razón de disminución del rendimiento cuando se presta en régimen de teletrabajo. Se graban 2 días, se monitorizan durante 2 días la actividad del trabajador y se demuestra que efectivamente hay un incumplimiento. Digamos que lo peculiar de esta sentencia es lo que tiene de intromisión en una actividad y en un medio, en un dispositivo puesto para el trabajo de ese empleado y, bueno, resulta una novedad porque hasta ahora no nos habíamos encontrado con un informe pericial telemático como un mecanismo de prueba para la siempre complicada prueba de la disminución del rendimiento de un trabajador como causa de despido. Nada más, esperamos que os resulte de interés y nada, os deseamos buena lectura.